sit by myself talking to حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا ما أقدرش. Las especulaciones y comentarios que están circulando actualmente sobre Taehyun y Jungkook carecen de fundamentos, y quienes celebran sin entender el contexto solo lo hacen porque creen que con ello se confirma su ship, cuando en realidad están muy lejos de comprender lo que sucede realmente. Es importante recordar que, aunque Taekook no siempre se muestra de forma evidente, las evidencias de su cercanía y conexión están ahí para quienes saben observar. Celebrar momentos con poca claridad o sin sustento solo muestra un deseo de confirmar algo sin considerar los hechos que realmente tienen peso. A lo largo de 2023, Taehyun y Jungkook compartieron numerosos momentos juntos, algunos en público y otros con amigos, disfrutando de su tiempo y creando recuerdos. Además, han habido salidas y encuentros en los que, aunque no siempre estén a simple vista, su conexión se hace evidente. Ignorar estos momentos y preferir narrativas poco claras no solo es injusto, sino también selectivo, porque curiosamente, muchas de las evidencias más significativas, como objetos compartidos o coincidencias que demuestran su relación, son desestimadas por estas mismas personas, solo porque involucran a Taehyun y a Jungkook. El 27 de noviembre, Taehyun compartió una foto de un paisaje nevado y poco después, Jungkook subió imágenes de Bam en la nieve. Lo interesante es que el lugar donde Bam fue grabado tenía una malla similar a la de la foto publicada por Taehyun, y no es la primera vez que se encuentran estas coincidencias. Antes del alistamiento de Taehyun, él compartió una foto junto a Bam en el sillón de la casa de Jungkook, y aunque algunos intentaron negar que se tratara del mismo sofá, Jungkook, sin buscar confirmaciones explícitas, lo mostró en un live, dejando claro que se trataba de un respaldo moldeable como el de la foto de Taehyun. Otro ejemplo clave de esto es el video donde Taehyun apareció bailando junto a Lee Junlee. En este video, Taehyun llevaba una pulsera que ha compartido con Jungkook desde hace mucho tiempo, un accesorio que ambos han usado en múltiples ocasiones, dejando claro su significado especial, puesto que en diversas publicaciones y apariciones han coincidido en el uso de estos objetos personales que conectan sus historias, como prendas, accesorios y hasta referencias en sus recomendaciones y mensajes. Estas coincidencias y evidencias son mucho más significativas que cualquier celebración infundada. Taekook no necesita confirmación externa porque ellos mismos, de manera sutil, dejan rastros de su conexión. La letra que Jungkook usó en su publicación con un tono romántico y cálido refuerza esta idea. Espero que la nieve blanca se acumule mañana por la mañana. Luego te preparo una taza de té caliente. Solo quédate a mi lado, prométemelo. Estos mensajes, junto con los momentos compartidos, muestran una relación que va más allá de lo que muchos pueden o quieren entender. Y mientras el invierno y la nieve caen, Taekook da la bienvenida a un nuevo capítulo de su historia. No importa cuántos intenten desviar la atención o minimizar lo evidente, ellos siguen compartiendo momentos únicos. Son las personas que más amor y sonrisas merecen, y lo hacen de una forma que no necesita de confirmaciones abiertas, pues sus acciones y detalles hablan por sí solos. Puesto que otro detalle que no pasa desapercibido es como Jungkook comenzó a seguir en TikTok a Badali después de que Taehyun bailara con ella. Y ahora, en un movimiento casi idéntico, Jungkook ha hecho lo mismo con Lee Junlee tras su reciente baile con Taehyun. Estos gestos, aunque pequeños, tienen un significado importante y refuerzan la idea de que Jungkook sigue atento a lo que Taehyun hace, incluso en los detalles más simples. Esto no parece ser una coincidencia, más bien es otra muestra de cómo Jungkook parece involucrarse de alguna manera en las interacciones de Taehyun, especialmente cuando se trata de personas con las que él comparte tiempo o actividades importantes. El hecho de que este patrón se repita sugiere que hay una atención constante y un interés genuino en lo que hace Taehyun. Y aunque quiero aclarar que todo lo que comparto aquí es únicamente mi percepción personal, no pretendo que nadie adopte mi punto de vista, ni que se alineen con mis pensamientos. Simplemente siento la necesidad de expresar lo que estoy sintiendo tras leer el comentario del amigo de Taehyun. Sé que cada persona tiene derecho a interpretar las cosas de la manera que mejor le parezca, y lo respeto profundamente. Sin embargo, mi perspectiva es algo que no cambiará porque está basada en todo lo que hemos vivido y observado a lo largo del tiempo. Este tipo de momentos no son nuevos para nosotros. Hemos pasado por situaciones similares antes, en las que los comentarios externos o las interpretaciones de otros intentaron desviar la atención o sembrar dudas. A pesar de ello, nuestra confianza en ellos nunca se ha debilitado. Al contrario, cada pequeño detalle, cada coincidencia y cada gesto compartido refuerzan la conexión que vemos entre ellos. Y aunque otros puedan verlo de manera diferente,
Esas experiencias nos han enseñado que su cercanía no necesita ser confirmada por nadie más que por ellos mismos. Cada quien es libre de pensar como quiera, y eso incluye la libertad de compartir mi opinión, porque al final del día, lo importante es cómo ellos eligen vivir su relación, independientemente de las opiniones externas, y en ese sentido, mi confianza en ellos y en su conexión no disminuye. Hemos pasado por momentos mucho más extraños, y nada de eso nos ha impedido seguir confiando en quienes son y en lo que representan juntos.